En nombre de nuestro presidente, el alcalde de Medina del Campo, don Gustavo Gómez, que es además el presidente de nuestra fundación, como sabéis, pues os doy la bienvenida a todos. Familia de doña Pilar, por supuesto, doña Pilar Candeira, Fernández Zaraoz, que hoy nos va a hacer entrega de esta extraordinaria escultura que nos dona para que a partir de ahora no solo quien esté interesado en el museo y lo vea, sino todos los investigadores conozcan una obra que, por supuesto, claro, no es conocida porque la ha tenido en su casa, aunque la hemos expuesto aquí en 2 ocasiones, y que hoy pues, viene acompañada por buena parte de su familia, con unos hondos, una honda huella con Medina del Campo, con, además, ¿qué voy a decir?, de don Alejandro Fernández Zaraoz, la acompaña su esposa, doña Isabel Gómez Acebo, sus sobrinos, que están aquí también. En fin, veo a más, no voy a decir todos los nombres porque sería muy largo. Está con nosotros también don Miguel Ángel Cortés, toda la corporación, todos los amigos de la asociación, de amigos del museo. Y, en fin, no sé si, creo que no se me queda nadie atrás. Por mi parte estoy encantado de tener un acto como este y sobre todo por la donación que nos hace doña Pilar. Lo primero que quería decir, porque ya el señor alcalde en su intervención se referirá a ello, pero lo que sí quería decir un poco es un poco cómo surge todo. Claro, porque estas cosas surgen a veces pues casi sí, totalmente, ¿no? Y surge porque conocí a doña Pilar cuando estaba trabajando en la Fundación Joaquín Díaz, que tuvo otro acto de generosidad en su momento, que fue donar el archivo fotográfico de su padre, de don Constantino Candeira. Y, claro, yo cuando vi aquellas fotografías me quedé realmente pues encantado, y además que fue una de mis primeras ocupaciones allí, el clasificarlas y demás. Al poco tiempo tuve la ocasión de conocerla en su casa cuando hablamos de unas fotografías de San Cebrián de Mazote, creo recordar, ¿te acuerdas, Pilar?, que parece ser que estaban en otra colección y demás, y eso propició que en su momento pues ya me enseñara en su casa esta magnífica escultura. Y pues hablando, pasó el tiempo, pasaron los años, y ya fue cuando determinó pues hacer esa relación de su padre con Medina del Campo, en tanto que fue pues, su primera ocupación como arquitecto municipal, pero más aún de su madre, nacida en Medina del Campo, y además, pues, como decía antes, perteneciente pues, a una de las familias más importantes de Medina, y surgió la posibilidad de que estuviera en el museo. Pasaron los años y, en fin, se habló de que si tuvimos varios encuentros, si recuerdas, y luego al final, pues por mediaciones también de don Alejandro y demás, pues llegamos al momento que nos ocupa. Y claro, para un museo el recibir una obra de esta calidad, pues es sobre todo para los museos pequeños que no tenemos pues, los recursos de los grandes museos de España o de las grandes instituciones, pues es un auténtico acontecimiento, ¿no? Y de ahí que tengamos un acto que refleja ese agradecimiento que queremos hacer público y además por nuestra máxima autoridad, el señor alcalde de Medina. Lo que sí cabría es, antes que nada, creo yo, hablar un poco de la figura de su padre, porque Pilar nos lo dona en nombre de su padre, ha querido ella que sea de este modo, ¿no? Y, claro, hablar de Constantino Candeira, pues para mí es una grandísima satisfacción porque tuve la ocasión de conocer toda su vida por encargo de la Real Academia de la Historia, que me encargó precisamente su biografía, y como me dijo que solamente era un folio lo que podía hacer, pues claro, no pude en su momento investigar todo lo que se había hecho. Quien mejor lo conoció en su momento fue el arquitecto Pablo Puente, que fue quien escribió una extraordinaria biografía, breve también porque era en un libro de recapitulación de grandes personajes de Valladolid, y entre ellos don Constantino. Así que simplemente voy a esbozar unos datos para que sepamos quién fue don Constantino, y os adelanto que luego
en la Sala Simón Ruiz, que tendremos un vino español, hay una pequeña exposición, no se puede casi decir ni exposición, pero son 15, 20 fotografías que hizo un día concreto, en mayo, el 17 de mayo del año 35, que las hemos expuesto junto con el proyecto del cinema, llamado entonces el Cinema Coliseo, que hoy todos lo conocemos, y que fue ejecutado, fue el proyecto por don Constantino. Bien, don Constantino, en principio, sus primeros estudios se encaminaban a la ingeniería de caminos, pero muy pronto los cambió por los de arquitectura. Cursó la carrera en Madrid y la concluye en el año 21. En el año 21, en Medina del Campo, el arquitecto municipal era nada menos que don Leopoldo Torres Balbás. Torres Balbás fue, por si alguien no lo sabe, el restaurador de la Alhambra de Granada, entre otras muchas cosas. Fue un grandísimo arquitecto y le sucede otro grandísimo arquitecto, don Constantino Candeira. Constantino Candeira estuvo entre nosotros 1 año y medio, estuvo poco tiempo, pero hay muchas cosas que hizo en Medina. Quien vaya a la Plaza del Pan y mire al lado de del solar donde estuvo la casa de Bernaldia del Castillo, esa casa es de don Constantino Candeira. Por supuesto, ya lo he citado, el Coliseo, es obra suya también, pero intervino en otros muchos monumentos. Le pidieron informes de la Torre de San Facundo, dijo que estaba muy bien, pero intereses posteriores, pues como sabemos, pues la derribaron en contra de su voluntad. Luego ya la tirarían 5 o 6 años después de marcharse de Medina. Interviene también en la casona de los Adanero, la casona que tenía aquí los condes de Adanero, intervino él restaurándola y otros muchos más. Al poco tiempo vuelve a sus tierras, era de origen gallego, vuelve como arquitecto municipal de Santiago de Compostela y allí interviene nada menos que en la Catedral de Santiago de Compostela, en el antiguo Hospital de los Reyes Católicos, en el hoy Parador de los Reyes Católicos, y en las Casas de la Parra, es decir, en edificios realmente muy notables, y llegan hasta el punto de que un escritor de allí, Otero Pedrayo, lo definía como un arquitecto incomparable para Santiago y un poco por extensión para toda su provincia y para toda Galicia. Pero, claro, él había conocido a Pilar Fernández de Araoz en Medina. En el año 28 se casa con ella, vienen aquí y saca por oposición el puesto de arquitecto titular de la Diputación Provincial. Fijaros que está hasta el año 1960, es decir, que estuvo 30 años. Si hubiera alguna cosa, Pilar, tú lo sabes mejor que nadie, pues me corriges cuando quieras. Estuvo hasta el año 60, nada menos, y las obras que hizo en Valladolid pues fueron importantísimas. La pena es que no se conoce mucho la labor de don Constantino y desde aquí, si llega a algún lado, pues hay que reivindicar su figura porque no ya los edificios que hoy en día a lo mejor se conocen más, el Seminario Mayor, otros edificios de... Sí, que no es seminario, claro, sí, pero claro, no se sabe que intervino después del incendio de la universidad, toda la parte nueva de la universidad lo hizo él, el Colegio Mayor Santa Cruz. ¿Quién hizo toda la exposición, toda la parte de intervención en el colegio de San Gregorio para que fuera el Museo Nacional de Escultura? Porque cuando él llega estaba en el Palacio de Santa Cruz, pues fue don Constantino Candeira. Es más, hoy en día si vemos el retablo de San Benito, fue gracias a él, porque Agapito y Revilla, que era entonces el arquitecto municipal, claro, no era muy por la labor, pero al final se hizo lo que dispuso don Constantino junto con el arquitecto Moya, que fueron los dos responsables de la recomposición del gran retablo de Berruguete, del retablo mayor de San Benito. Bien, entre otros muchos merecimientos y cargos y honores, fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, fue también correspondiente de la Real de Bellas Artes de San Fernando, y hay un detalle también curioso, que en la Real Academia de la Purísima entra en 1930, o sea, se le elige en 1935, pero hasta 1960 no lee el discurso de ingreso. Es un 25 años, sí, eso me ha... Vamos, cuando lo vi en su momento, realmente, pues, claro, ya hizo un discurso lo que le respondieron, ¿no?
lo que ha hecho hoy es un discurso ya de vida y de una, en fin, de una profundidad que a lo mejor 30 años antes pues no lo tendría por edad, no por otra cosa, ¿no? Pues bien, no solamente en el Colegio Mayor Santa Cruz, el Palacio de Fabionelli, el Museo Arqueológico de Valladolid, también toda la reforma es suya. La Escuela de Capacitación Agraria José Antonio, que hoy en día está, en fin, muy en boga porque este edificio de la Diputación de Valladolid pues, va a pasar a ser uno de los grandes centros, en fin, los diputados provinciales que hay aquí pues lo saben. En fin, es un hombre de una gran trayectoria y que en Valladolid pues, fue realmente uno de los grandes. Bueno, lo que nos trae aquí hoy es precisamente pues, uno de esos hallazgos de don Constantino que pasa a ser propiedad suya y que Pilar conoce muy bien. Luego, si quieres contarnos alguna anécdota y demás, pues en fin, lo dejo a tu criterio. Pero al final lo que nos une hoy aquí, lo que nos reúne hoy aquí, es presentar esta escultura de la que hemos hablado antes y que, como veis, es de una delicadeza que, en fin, pocas esculturas de ese momento se pueden contemplar como ella, ¿no? Es una escultura que estudió Julia Ara, que también quiero tener un recuerdo para ella, que hubiera querido venir, pero está preparándose para una operación y no ha podido. Julia Ara Gil es catedrática de Historia del Arte. Exactamente, sí. Sí, con Paco Plaza estuve el otro día y me lo contó, sí, que lo vio en tu casa y habló con ella porque estaba haciendo entonces su tesis doctoral sobre la escultura gótica en Valladolid. Y entonces fue quien la dio a conocer, en el libro de la escultura gótica de la provincia. Ya se recoge el San Miguel en fotografías en blanco y negro entonces, claro. Y, claro, lo que habla de ella es que por iconografía, la forma que tiene toda la armadura, todas las partes de la armadura que tienen unos nombres realmente extraordinarios, ¿no? Los Quijotes, el espaldar, la coraza, en fin, todos corresponden a una armadura de finales del XV, comienzos del XVI, porque luego ya se va a sustituir por las lorigas romanas, ¿no? Es un poco la llegada del clasicismo y un poco van a venir esas nuevas formas ya renacientes, pero es una escultura que, no a mi juicio, vamos, con todo el que he hablado, tiene más de renaciente que de gótico, ¿eh? Fijaros que, en primer lugar, es una escultura que se puede ver desde cualquier punto de vista y desde cualquier punto de vista tiene una elegancia que no es normal en una pieza de finales del XV o comienzos del XVI. El manto que lo cubre está tallado por detrás, incluso tiene, que eso todavía no se ha dicho y lo hemos visto, estuvo un restaurador hace poco viéndolo y con nosotros vemos que tiene unos brocados aplicados en la parte de atrás, pero que están ocultos por ese repolicromado del 18 que queda muy poco, pero que tiene todavía. Entonces ya hay contactos incluso con el Museo del Prado para que pues en los próximos meses al menos se ponga en conocimiento de todos los expertos de este periodo para que tengan constancia de la pieza que es, ¿no? Vamos a ver qué resulta. Acordaros que tuvimos en el Museo del Prado la escultura del obispo Barrientos y nuevos investigadores pues estuvieron viéndola, estuvieron analizándola, han salido muchas publicaciones nuevas, nos han llegado muchas de ellas, algunas en alemán, que ahora con los traductores de Google no hay ese problema que antes había, pero las que están en inglés o las francesas, pues sí que tal. Esperemos que con el tiempo pues podamos reunir también esos nuevos estudios sobre esta pieza. Por último, pues veis que la iconografía reúne dos motivos iconográficos, podríamos decir, que son, por un lado, el San Miguel pesador de almas. Pesador de almas, tiene la balanza con las almas buenas y las almas malas. Veis que la bondad tiene más peso que la maldad, pero eso lo dejo para que lo cuente mejor Pilar. Y por otro lado estaría el arcángel batallador que está con la espada pues intentando dominar al demonio que tiene a sus pies, un demonio que es un híbrido entre lo que es una figura maléfica y tal y una especie de dragón, pero que tiene sus
su personalidad propia, y que varios de ellos aparecen en grabados flamencos, creo que son italianos también, y que tienen, en fin, seguramente pues alguna relación con quién lo hace. Claro, ¿quién lo hace? ¿Quién es el autor de esta escultura? Pues no lo sabemos, y de ahí todos estos estudios que me atrevo a decir que a ver si conseguimos tener dentro de poco. Se ha relacionado con el foco de Toledo en el que está trabajando por entonces Vasco de la Zarza. Vasco de la Zarza es uno de los grandes escultores de finales del siglo XV, comienzos del XVI. Su obra llega hasta 1524, la conocida, y por ese círculo habría que encaminar o atribuir al escultor que hace esta maravilla. Por otra parte, su estado de conservación es muy bueno, es decir, que no solamente sus anteriores propietarios, sino, claro, lleva casi un siglo en casa de tu familia, con lo cual se ve que ha sido pues, muy bien custodiado desde el año 40 y tantos. Pues fíjate, pues 80 años que ha sido muy bien conservado y se conserva, como veis, pues no dignamente, sino extraordinariamente bien con la antigüedad que tiene. Es que tiene 500 años esta pieza, ¿no? Como la veis ahí puesta, por supuesto no va a estar ahí, claro, va a estar en una vitrina que está ahí al fondo, que la hemos retirado. También hemos retirado la otra que estaba antes aquí en el medio, que tiene la Virgen de la Expectación, y van a estar las dos aquí, y fijaros, vaya lo que tenemos, es decir, tenemos el obispo Barriento de Gascueman, que es sin duda la mejor escultura orante del arte español, sin duda alguna, y en palabras del profesor Candman, pues era la mejor escultura flamenca que había de tiempos de Van der Weyden en Europa. Pues la tenemos ahí. Tenemos aquí, es de la Fundación Simón Ruiz, quiero recordarlo siempre, que tenemos la suerte de tener ese legado, y que se complementa con otras piezas también de esta misma procedencia, ¿no? Pero claro, vamos a tener aquí esa Virgen de la Expectación, de una iconografía rarísima, y a su izquierda, pues prácticamente del mismo tamaño, las estoy viendo, estará el San Miguel ocupando ese triángulo que fijaros que converge al final con la Piedad de Juni, que en fin, son obras, la obra maestra de Juan de Montejo, dos esculturas extraordinarias flamencas, de la zona de Bruselas, pero es que luego en pintura hay un Isenbrand extraordinario que se restauró también con la Junta de Castilla y León y el Museo del Prado. Tenemos el tríptico de Kofferman, que sabéis que era de los oratorios de Simón Ruiz, pero es que este era del oratorio de los Dueñas, es decir, estamos ante obras relacionadas con el comercio, con las grandes figuras del momento, relacionadas con las grandes finanzas de entonces, los Dueñas, Simón Ruiz y demás, y en fin, y de alguna forma pues está ligada a grandes hombres de negocios, toda su familia, con la de San Miguel. Es decir, que más no podemos pedir, con lo cual estamos encantados, y yo creo que debo ya parar, estaría hablando mucho más, pero lo que importa es el acto de la donación, y entonces lo que vamos a hacer ahora es que por parte de nuestro presidente, el señor alcalde, y doña Pilar firmen las actas. Luego intervendrá el tiempo que quiera doña Pilar y cierre el acto el señor alcalde. Que yo, aunque no ha vivido la adquisición de San Miguel en los años 40, que me acuerdo que mi madre me dijo a mi madre: mira, hay un San Miguel que está estropeándose en un convento, que las monjas están muertas de hambre y vale tanto. Y mi madre le dijo: pues cómpralo. Entonces estaba en casa puesto encima de un barreño, que cuando hemos hecho los lotes entre los hijos del testamento de mi madre, porque le dejó todo a mi madre en usufructo, pues lo puso encima de un barreño y se veía el San Miguel, y para que nosotros viésemos que las almas buenas valían más que las almas malas,
pues ponía una perra gorda en el platillo de la almabuena para que viésemos que lo bueno pesa más que lo malo. Eso en la vida es lo que tenemos. En el cristianismo yo creo que lo que más vale es amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces es lo que hay que hacer, sin tanta misa o tanta cosa, para hacer el bien. Bueno, yo tengo un recuerdo de haber venido a Medina, un recuerdo ambivalente, uno de alegría y otro de pena. El de alegría es que yo venía aquí, siempre que me daban las vacaciones, me mandaban con mi abuela, que me enseñó a jugar a las cartas, y me llevaba luego de paseo, tenía un cestillo lleno de pesetas rubias, yo le cogía una, iba a una tienda de bicicletas que había detrás del puente del arco, y entonces alquilaba por una peseta una bicicleta y me pasaba dando vueltas todo el día hasta que por la tarde quedaba con mis amigas. Luego, lo dulce es que mi abuela tenía siempre un armario con tela metálica llena de todo tipo de dulces. Yo desayunaba o con un muñeco con una trenza hecha por Benedita, que era la señora que le hacía los postres. Y, en fin, pues nada más. Yo ahora vengo menos a Medina porque ya no conduzco, pero siempre me guardaré un recuerdo especial hacia Medina del Campo y sobre todo con Antonio, que es una persona que me encanta haberla conocido porque la verdad es una magnífica persona. Y nada más. Todos bienvenidos a este Museo de las Ferias, la sede de la cultura y de la historia de nuestra villa de Medina del Campo. Doña Pilar Candeira Fernández de Araoz, ha sido un orgullo el poder conocerla. Ya habíamos hablado por teléfono, pero sin duda alguna todas las palabras buenas y gratas que me habían trasladado sobre su persona, hoy he podido comprobarlas y he podido disfrutar un breve tiempo de ellas. Familia de doña Pilar Candeira, bienvenidos a Medina del Campo. Don Alejandro Fernández de Araoz y su esposa, doña Isabel Gómez Acebo, me consta, además de su historia y de su buen hacer, pues me consta de la labor tan importante y tan grata que también han tenido en esta donación, en el caso de esta magnífica escultura. Por lo tanto, como alcalde y como presidente de la Fundación, he de agradecerles esa buena voluntad, esa labor y esos buenos consejos que posteriormente me referiré en mi intervención. Don Miguel Ángel Cortés, querido compañero, querido amigo y sobre todo persona muy querida y muy valorada dentro del mundo de la cultura. Y eso no es gratis, Miguel Ángel, eso es gracias a tu labor, a tu trabajo y al esfuerzo y a tantas horas como has dedicado durante tantos años. Me honra tu presencia hoy aquí y agradezco mucho que hayas tenido pues, la deferencia de acompañarnos en un acto tan importante. Compañeros de corporación, queridos concejales, patronos de la Fundación del Museo de las Ferias, queridos medinenses, queridos amigos nuestros y queridos amigos también de Pilar, que habéis convivido con ella pues muchos de esos paseos en bicicleta de los que nos hablaba hace un tiempo. Y querido Antonio, por último, pero no por ello menos bueno, muchísimas gracias por tu labor, por tu dedicación, por el cariño que pones cada día en la historia de Medina del Campo
en este museo y también en ese gran legado que tenemos como es el Archivo Simón Ruiz. Gracias por tu labor, gracias por tu amistad, gracias por tu consejo y sobre todo pues gracias por ese legado que poco a poco, gracias a ti, va quedando en este museo y en Medina del Campo. Estamos hoy reunidos en esta extraordinaria sala principal del Museo de las Ferias, que como bien ha nombrado nuestro director, hoy preside el acto de presentación, valga la redundancia, de una magnífica obra de arte del siglo XVI, que generosamente dona a nuestra institución doña Pilar Candeira Fernández de Araoz, quien me consta había decidido ya hace algún tiempo su intención de legarla a nuestro museo, aunque hoy ella misma me confesaba que en un principio no lo había pensado en dejarla en un futuro, pero ha decidido que sea ahora en vida la cuestión que agradecemos muchísimo, porque también, además de disfrutar de la escultura, pues podremos disfrutar y hemos podido disfrutar de su intervención y de su presencia. En esta cesión de la escultura del Arcángel influye decisivamente también de la relación de su familia y de ella misma con Medina del Campo, ciudad ligada a ella por la vía materna y en la que su padre, don Constantino Candeira, del cual ha hablado ya lo suficiente el director del museo, inició esa andadura profesional como arquitecto municipal allá por junio de 1921, a lo largo de año y medio, alrededor de año y medio, y ahora precisamente pues podemos celebrar esos 100 años de esa etapa que su padre, doña Pilar, vivió en Medina y de la cual también tenemos que agradecerle. Es la primera etapa profesional medinense, cuando don Constantino conoce a doña Pilar Fernández de Araoz y tras unos años que él pasó en su tierra, en Galicia, vuelve también a nuestras tierras para casarse con ella y formar esa familia en Valladolid, donde trabaja también como arquitecto de la Diputación Provincial hasta 1960, creo recordar. Como diputado provincial también me honra hablar de una persona que no solamente trabajó en Medina del Campo, trabajó en Valladolid capital, sino también trabajó y colaboró con nuestra querida provincia de Valladolid. Así que ese agradecimiento lo podemos trasladar en nombre de toda la provincia también. Por parte de su madre, muchos son los hombres y mujeres pertenecientes a esta importante familia de medinenses que han dejado una honda huella en el mundo de la empresa y de las finanzas españolas. Don Clemente Fernández de la Devesa, abuelo de doña Pilar, también fundador de la Banca de Medina, su hijo, don Alejandro Fernández de Araoz, quien fuera también gobernador del Banco de España en 1935, y su nieto, don Alejandro Fernández de Araoz, ilustre hombre de negocios y que hoy también nos acompaña en este acto junto a su esposa, doña Isabel Gómez Acebo, de quien también pues me consta su persuasión para que podamos disfrutar de esta obra, como decía anteriormente, a partir de este momento en el Museo de las Ferias, y que tan acertados consejos también han dado a doña Pilar para que tomara esa bonita decisión y también muy generosa decisión, porque en vez de disfrutar de esta obra unas pocas personas, pues ahora tendremos la oportunidad de disfrutarlas no solamente todos los medinenses, sino todos los visitantes de este museo. Muchísimas gracias, don Alejandro, por su importante contribución a este acto y a nuestra querida villa. Como vemos, nos acompaña hoy la memoria de ilustres medinenses dedicados al mundo de las finanzas, precisamente en un lugar, la Fundación Museo de las Ferias, consagrado a conservar, estudiar y difundir también un riquísimo legado cultural ligado a esa bonita etapa, a los siglos XV y XVI, que hicieron de Medina del Campo uno de los más destacados focos de la economía europea. Manteníamos relación con las más importantes ciudades de Europa y a nivel mundial. Asimismo, es el lugar donde se custodia también y gestiona el más importante legado documental español ligado al comercio y a las finanzas de aquella época de esplendor, y es ese archivo Simón Ruiz que tenemos a nuestras espaldas, el único archivo privado español conservado hasta la actualidad de un gran hombre de negocios que aquel tiempo en el que España gobernaba el medio mundo, pues se ocupaba también de hacer crecer nuestra villa. Ahora mismo estamos inmersos
en la rehabilitación del hospital Simón Ruiz, aquel hospital que creó con tanta ilusión y tanta dedicación y que en un futuro pues será también herramienta de Medina del Campo para buscar ese futuro esplendoroso que tanto necesita nuestra zona sur de la provincia de Valladolid. La escultura que hoy nos acompaña del Arcángel San Miguel, que tan generosamente hoy nos dona doña Pilar, contribuye a enriquecer la importante colección permanente de obras artísticas que se exponen en nuestro museo y de las que ya ha hablado nuestro director. Será una pieza de sala, es decir, que protagonizará junto a otras piezas la sala en la que hoy nos encontramos, y recordemos también, pues como también lo ha hecho nuestro director, algunos autores de esas piezas, como puede ser Koeman, Juan de Juni, Einsbrand o Koffermans, que son fiel testimonio de aquel activo comercio de importaciones de Flandes, Italia o de países de ultramar que hace 500 años se negociaban en nuestras ferias generales. Es decir, Medina era el centro del comercio, era el centro de la economía del siglo XV y del siglo XVI, precisamente cuando esta obra de arte, cuando esta joya se estaba confeccionando. Estamos, por tanto, ante un acto de generoso mecenazgo que podemos considerarlo como uno de los acontecimientos capitales del año, pero también uno de los acontecimientos de la historia en Medina del Campo, y más aún si cabe si tenemos presente la escasez de casos de donaciones. Esto que hoy hacemos, esto que hoy presentamos, por desgracia no es lo frecuente, no solamente en Medina, sino no es lo frecuente en nuestro país, país que aún no cuenta con una ley de mecenazgo, como sí que ocurre en otros países, y que en ese caso pues permitiría y ayudaría a conservar muchísimas obras de arte, como es este San Miguel de una gran calidad. Querida Pilar, en nombre del Museo de las Ferias, como presidente de la Fundación, pero también en nombre de la corporación y también en nombre de todos los medinenses, en nombre de todos los vecinos de nuestra villa, quiero reiterar nuestro más sincero agradecimiento, y es de corazón, por tu donación y este sencillo acto que hoy aquí nos reúne, que sirva de reconocimiento público y de reconocimiento oficial hacia tu persona, hacia tu generosidad y hacia esa aportación que hoy haces a Medina del Campo, que sirva también de reconocimiento y de merecido homenaje a la labor que realizó tu padre, ya que tú haces esta donación en nombre de tu padre. Eso te honra aún más, porque la generosidad se multiplica, y en cuyo nombre, pues como decía, cedes tú San Miguel para su custodia y contemplación. Esperemos que este acto de generosidad sirva de acicate también para futuras donaciones y acrecienten en ese sentido las colecciones del museo y de los conjuntos documentales de los archivos de nuestra fundación, con el único objeto de poder seguir demostrando y mostrando al mundo lo que fue Medina del Campo, lo que fue la comarca, lo que fue nuestra provincia y, en definitiva, lo que es nuestra tierra, Castilla y León. Gracias por vuestra generosidad. Esta es vuestra casa, esta sigue siendo vuestra familia. Gracias de corazón.